quería anunciarle, hermano, que si Dios nos lo permite, el martes vamos a comenzar con la serie de estudios acerca de la confesión de fe bautista. Confesión de fe bautista de 1689, ¿ok? Así que empezamos este martes ya con la secuencia de estudios acerca de la confesión de fe, que es lo que han creído los bautistas a través de la historia. Por otro lado de los anuncios que tenemos, Dios mediante el jueves, hermano, aparten el tiempo, por favor. El jueves a las 7 de la noche vamos a comenzar el taller. Vamos a tener jueves, viernes y sábado el taller de evangelismo. Quizás no lleguemos al sábado, eso depende ya del hermano que va a estar dando el taller y como vayamos avanzando. El pastor Alexander Isasi va a estarnos visitando. Él es pastor allá en Cuba, en la altura de Villarón, ciudad de La Habana. También es profesor del seminario bautista de La Habana. Va a estar acá compartiendo con nosotros esta bendición. Así que, aparte del tiempo, para venir, recuerden, jueves ¿a qué hora? A las 7. A las 7 le esperamos. Si usted no tiene cómo venir, me lo hace saber con tiempo y yo puedo pasar por ustedes. Solamente que me avisen por lo mínimo 2 o 3 horas antes para yo poder planificar el recorrido, ¿ok? Porque ya la van a estar funcionando ya, gracias a Dios. Eso será el jueves. Algo más que tenemos, un programa también que tenemos bien especial, los matrimonios. El sábado 24 de junio vamos a tener el primer encuentro, ¿verdad?, de matrimonios acá, Dios mediante. Así que le animamos que pueda venir con su esposo, su esposa, no sé, pero sí a las 2:30 de la tarde vamos a comenzar con ese programa. Va a ser de bendición. Se van a estar enseñando principios bíblicos para el matrimonio. Es la idea, los fundamentos bíblicos para el matrimonio, cómo andar en los pasos del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces un poco como que el mundo, yo lo decía hoy en la mañana, el mundo nos ha ejercido tanta influencia que vamos dejando a un lado los principios bíblicos que el Señor nos ha dado. El próximo domingo, ¿verdad que sí? Esa voy a ir esta mañana. Próximo domingo, 5 de la tarde, va a ser el servicio, un solo servicio. 5 de la tarde, es el Día de los Padres. Entonces, para poder tener también los dos grupos juntos. Así que a las 5 de la tarde, hermano, no va a decir que vengan el próximo domingo a las 7. Ya a las 7 estamos recogiendo. Queremos tener una especie de convivio, una comelata. No sé si pueden entender eso. Excelente, dice mal excelente. Una comelata, vamos a traer lo que podamos cada uno y vamos a hacer algo ahí para, ¿verdad? Vamos de traje, vamos a venir de traje. Vamos a venir de traje. Sí. Vamos a venir de traje. Así que les animamos que puedan estar aquí con nosotros, a que nos ayuden con eso. Así que esos son los anuncios de manera general. Saludar, tenemos algunas visitas con Viviane, que está, ¿cómo es su nombre? Aide. Aide, bienvenida. Ella está visitando de Cuba. Ella está de visita acá y le damos la bienvenida. También tenemos allá con ¿cómo es el nombre? Juana. Ella vive en Florida, Miami, ¿no? Sí. También es cubana, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ahí están visitándonos acá a los cubanos. Bienvenidos en el nombre Bienvenidos en nombre del Señor, ¿verdad? Somos la familia del Señor. Aquí no somos ni cubanos, ni mexicanos, ni salvadoreños, ni hondureños. Somos cristianos. Es lo más importante porque formamos el pueblo de Dios. Y es una de las cosas que me llama mucho la atención cuando uno lee Apocalipsis. Perdón. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos que habla de toda lengua y toda nación. Es una de las cosas que uno admira cuando lee, ¿verdad? El capítulo número 4 de Apocalipsis. Dice que habrá de toda lengua y toda nación adorando al Rey de Reyes. Porque somos ese pueblo, el pueblo de Dios. Vamos a saludarnos. Hagan sus celulares que ahorita me se mueven.
bajen el volumen, apaguen, tomen la medida que ustedes entiendan pertinente. Y vamos a saludarnos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. ¿Sí? Se dan la mano y se dicen Dios te bendiga, mi hermano. misericordioso, Señor. Gracias, Dios mío, porque antes de la fundación del mundo, Dios mío, nos escogiste, Señor. Y nos elegiste como tus hijos, Señor. Salmo 121 expresa: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Vamos a iniciar alabando a nuestro Señor, cantando la doxología titulada Te amamos, Dios. Aleluya.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estar acá, por reunirnos para adorar y glorificar tu nombre. Exaltarte, oh Dios, y Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, y recibe este culto como una ofrenda grata ante tu presencia. Sé con cada uno de los hermanos que va a estar ministrando, con tu palabra que va a ser expuesta también, que sea edificación para nuestras vidas. En Cristo tu Hijo oramos y damos las gracias por darnos la oportunidad de adorarte. Amén. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Esta canción es tan hermosa porque básicamente dice que nuestro Señor es fiel y ante cualquier situación, cualquier gigante, Él es fiel y está por encima. Podemos caminar por el fuego, por la oscuridad y no nos vencerán porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos entonces a entonar esta canción porque en el trono está nuestro Señor. Amén. Caminaré por el fuego.
toda prueba que venga a nuestra vida, Señor, somos vencedores en ti. Vamos a continuar alegres y gozosos alabando a nuestro Señor en esta noche. Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho el Señor. Nosotros estamos alegres. ¿Cuántos tenemos motivo para estar alegres en esta noche? Amén, ¿verdad? Vamos a entonar entonces la canción, el himno Hallé un buen amigo. Buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Hallándome me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. En este momento, hermanos, vamos a darle al Señor un poco de lo mucho que nos ha bendecido en este tiempo. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas y los diezmos. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, en tu lugar santísimo, para alabarte y glorificarte porque tú lo mereces, Señor. Gracias te damos por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por tu amor, tu misericordia y tu perdón, Señor. En este momento, de corazón alegre, estamos dispuestos a dar un poquito de lo que tú nos das, Señor. Te pedimos que bendigas las manos que nos están dando, Señor, tus hijos, nuestros hermanos que están aquí presentes, bendícelos. De igual manera sus familias que ellos representan, Señor. Te pedimos también que te acuerdes, Señor, de los que queriendo no pueden, Señor. Sé tú con ellos y provéeles, Señor. Te pedimos que bendigas pastor y su familia, nuestros hermanos que por medio de ellos nos llega tu palabra, Señor, tu mensaje. Sé tú con ellos. Abre nuestros corazones para atesorar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas las manos que nos ministran, que les des entendimiento para administrar tu tesoro, Señor, y que sea para la expansión de tu evangelio, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de la noche de hoy la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Los que no tengan Biblia, la lectura va a salir por la pantalla también y la pueden seguir con sus ojos. Okay. Nos ponemos en pie en actitud de reverencia.
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Qué bendición haber sido escogidos por el Señor, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. A continuación vamos a cantar una canción que vamos a expresarla como una oración a nuestro Señor. Vamos a poner todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todas nuestras debilidades en el Señor, porque solamente en Él tenemos la victoria, ¿verdad? Amén. Venimos ante ti, Señor, para que tú renueves, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Queremos entregar todo, Señor, nuestros problemas a ti, porque por el de tu amor, Señor, tú tienes una palabra que es como una promesa, Señor, de que tú vas a renovar nuestras fuerzas como el águila, Señor. Tú eres un Dios fiel y ponemos todo ante ti, Señor, quitamos toda distracción, todo lo que pueda, Señor, evitar que nos podamos concentrar, Señor, en alabar y bendecir tu nombre, Señor. Por eso venimos a ti, para que tú renueves, Señor, nuestras fuerzas. Vamos a decirle: vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré.
Bien, hermanos, vamos a pedirle a nuestra hermana Fidencia que tome este lugar un momento antes, porque ella tiene un testimonio. ¿Quiere venir acá o va a hacerlo desde allí? Dice que allí. Ok, pues ella tiene algo Yo que les decir. bendiga a todos, hermanos. He conocido de ustedes que mi esposo estaba bastante mal, estuvo ingresado para la gloria y honra, pero yo a la par con él. Pero es un testimonio tan hermoso que Dios estuvo conmigo, porque él no se dejaba tocar de nadie, ni quería con nadie, y entonces Dios me dio fuerzas para poder yo subsistir con el problema que yo también tenía, y el de él era un virus muy fuerte que nos llevó al hospital. Pero la gente quería ingresarme, la familia de él. Yo le dije, no, a mí no me ingresen, yo necesito, yo tengo a Dios conmigo. Y Dios estará con él porque él no puede estar con nadie. Entonces estoy agradecida de Dios, de parte de él también, por todos los hermanos que han estado orando por él. Que la paz de Cristo esté con nosotros y no se separen de él, que es lo único que tenemos que vale la pena en la vida, hermano. Se lo digo, él está siempre con nosotros nos desesperamos, pero él siempre está con nosotros. Como cantábamos en un momento, que no importa por dónde estemos pasando, vamos a recibir fuerzas y nos vamos a levantar. ¿Verdad que nos vamos a levantar? Nosotros no somos de los que nos quedamos tirados, nosotros nos levantamos una y otra vez porque recibimos fuerza de parte de Dios. De parte de Dios. Bien, hermanos, pues a ustedes les tocó en la tarde de hoy que soportarme a mí. Así que vamos a estar hablando bastante, diría yo, sobre un tema que me apasiona, y es acerca de los beneficios que tenemos en Jesús. Muchas veces nosotros exhortamos demasiado a la congregación y sobre el precio que hay que pagar por ser cristiano, lo que debemos hacer como cristianos, porque mucho más nos preocupa la respuesta de nosotros a nuestra salvación, ¿verdad? Y cómo debemos responder y cómo debemos vivir como cristianos, desde el punto de vista de que Dios nunca falla, pero nosotros ciertamente fallamos mucho. Y por eso siempre los mensajes casi siempre son hablando de lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que observar, y lo que tenemos que guardar, y lo que tenemos que no olvidar. Pero hoy les ha tocado el refrescante mensaje acerca de los beneficios que tenemos en Cristo. Este mensaje de hecho lo hizo el pastor y él dijo que tiene 12 puntos. Así que me imagino que los otros 6 se los estarán dando en la próxima aventura, como decía un dibujo animado de Cuba. Así que vamos a estar hablando en esta noche, hermanos, acerca de los beneficios que tenemos por estar en Cristo Jesús. Y cuando hablamos acerca de estar en Cristo, no significa que alguien se llame a sí mismo cristiano, o que alguien a sí mismo se llame asistir a una iglesia o profesar una denominación o cualquier creencia. No, estar en Cristo significa a las personas que hemos sido atraídos por Dios a su rebaño y que hemos sufrido la regeneración y que somos verdaderos hijos de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios tenemos beneficios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estos beneficios? Tenemos beneficios eternos, tenemos beneficios por los cuales nosotros no hemos luchado, por los cuales nosotros no hemos anhelado y los cuales nosotros no hemos ganado. Eso lo ha hecho Dios para nosotros. Y a mí, no sé cuáles son el resto de los otros 6, pero los que yo tengo aquí delante, le voy a pedir que usted tenga en cuenta, a medida que los vayamos tratando en esta noche, que son beneficios antes de nuestra conversión. ¿Verdad? Son cosas que Dios ha estado haciendo por nosotros antes de que nosotros tuviéramos conciencia de Dios, antes que nosotros hubiéramos dicho, ok, pues yo voy a ser cristiano, yo voy a caminar con Dios, yo voy a empezar a estudiar la palabra de Dios, yo voy a empezar a conducirme como un cristiano. Todo lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy son beneficios que nosotros recibimos antes. Usted estaba en el mundo haciendo sus cosas, que solo usted sabe, y ya Dios estaba haciendo cosas, y sobre esas cosas vamos a estar hablando nosotros en la noche de hoy, ¿verdad? Haciendo esto también queremos resaltar mucho la soberanía de Dios y resaltar mucho el papel de Dios en nuestra salvación. Darnos cuenta que nosotros somos salvos por una iniciativa divina. ¿Sí, amén? Una iniciativa divina, una acción donde Dios se volcó en pos nuestro. Nosotros no somos cristianos como resultado de nuestro propio razonamiento y acción.
Nosotros somos cristianos producto de que Dios quiso que así fuera. ¿Sí, amén? Ahorita cantamos ayer Un Buen Amigo, y yo estaba pensando, y he cantado 1000 veces esta canción, y yo pensaba y decía en el banco, ok, no está tan mal la canción, pero si en vez de decir, hallé un buen amigo, sería mejor decir, me halló un buen amigo, mi amado Salvador, porque en realidad nosotros no hallamos a Jesús, Él nos halló a nosotros. Amén. Entonces, en próximas aventuras, si cantamos me halló un buen amigo, va a ser más teológica la canción desde ese punto de vista. Aunque quiero decirle que la he cantado por más de 20 años en la posesión anterior. Pero no, son cosas que a uno le pasa cuando tiene que cantar. Ok, bien. Vamos a ver el primer beneficio esta noche. Sí digo eso porque cuando uno tiene catarro, a mí se me tupen los oídos. Y parece que al oír menos, pienso más en lo poquito que me llega. Y recibo ese tipo de mensajes. Ok, bien. Primer beneficio en la noche de hoy. En Cristo Jesús fuimos escogidos por Dios antes de la creación del mundo. En Cristo Jesús fuimos escogidos por Dios antes de la creación del mundo. Dice Efesios 1:4. Usted lo tiene en los boletines. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir, hermanos, nosotros somos el producto de la elección de Dios. Dios nos... No, está bien así, yo los menciono, tranquilo. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que fuésemos sus hijos. En la doctrina de la elección, o la doctrina de ser escogidos por Dios, a veces nos crea cierta incomodidad. Cuenta la historia de que se le acerca una señora, de esas que hay en algunas iglesias, a Cristo, sí, seguro que a Cristo, Spurgeon, y le dice, es que me abate mucho mi alma, señor Spurgeon, cuando usted predica acerca de la elección, porque no entiendo cómo un Dios de amor puede amar a Jacob y aborrecer a Esaú. ¿Cómo puede aborrecer al pobrecito de Esaú? ¿Cómo puede? Si Dios es un Dios de amor. Eso me perturba mucho, pastor. Y Spurgeon le dice, a mí también me perturba esta escritura. Dice, ¿usted también? Sí, a mí me perturba. Pero a mí me perturba en la otra parte. A usted le perturba de que Dios haya aborrecido a Esaú, pero a mí lo que me perturba es que haya amado a Jacob. Porque Jacob era un mentiroso, era un tramposo, era un litigador, y sin embargo Dios lo amó. Esa es la parte que me perturba. Y ciertamente la elección divina no nos debe preocupar desde el punto de vista que Dios nos ha escogido, porque ciertamente no merecíamos eso. Hemos sido fruto de la misericordia de Dios, ¿verdad? Hemos sido fruto de una actividad de la gracia de Dios. Por tanto, Dios nos escogió, y es una verdad en la Escritura. El mismo Jesús en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que os he escogido yo. Y si usted lee el Evangelio completo de Juan, hermano, por lo menos en los primeros 10 capítulos, usted se da cuenta de que Jesús recalca muchas veces en cuanto a la elección divina y en cuanto a la acción de Dios de traer sus hijos a Él, y solo sus hijos, por una acción primaria de Dios. Por ejemplo, cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas yo las conozco y ellas me conocen, y a otros no seguirán, sino que me seguirán a mí, ¿verdad? Cuando Dios está hablando de que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere, cuando Dios le dice a los fariseos que la palabra de Cristo, la palabra de Él, no encuentra cabida en ellos porque ellos no son hijos de Dios, ellos son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Se acuerdan todas las citas que les estoy mencionando? Y Jesús en los primeros 10 capítulos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús insiste mucho en que aquellos que aceptan su mensaje han sido traídos, arrastrados, absorbidos por una actividad divina. Esta doctrina de la elección deja establecido y recalca la verdad de que Dios y no el hombre es quien toma la iniciativa para producir la salvación del hombre. Somos un producto divino, hermano. Ahora, esta elección es incondicional y responde a la voluntad de Dios. Dios no es arbitrario, Dios tiene una voluntad, un beneplácito
y Él se mueve en su voluntad. Él tiene un propósito con lo que hace. Él no lo hace random, no agarra así. No, Dios tiene un propósito cuando escoge, pero lo hace en el beneplácito de su voluntad. ¿Ok? Vamos a estar calzando este punto primero con el punto segundo, porque los textos se pueden tomar para los dos. Así que vamos a ir al 2 y usted va a calzar ambos. El segundo beneficio que tenemos por estar en Cristo es que recibimos su gracia antes de la fundación del mundo. También antes de la fundación del mundo. Si yo les preguntara la edad de ustedes aquí, el mayor, y lo voy a ayudar, debe tener unos 60, 65 años. A lo mejor hay alguien que se pasa, pero usted no lo diga. ¿Ok? Estamos hablando de beneficios antes de la fundación del mundo. La persona con más edad en medio nuestro debe haber nacido a todo reventar por allá por los años 30, 40. ¿Ok? Del siglo pasado. Sin embargo, estamos hablando de beneficios antes de la fundación del mundo. Beneficios de unos 6.000 años antes. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la gracia. Segunda a Timoteo 1:9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, escuche, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia nos fue dada según el propósito suyo. Es lo mismo que la elección. La tenemos por el propósito de Dios. Dios quiso. ¿Por qué quiso? Yo no sé. Pero lo quiso y por tanto así fue. Ahora, la salvación no está basada en nuestros logros, sino en el propósito soberano de Dios. En su plan sabio, fijo y definido, y por tanto está basada en su gracia o favor soberano. A veces algunas personas piensan que la gracia pertenece al tiempo de la iglesia nada más. Y algunos dicen, no, la dispensación de la gracia. Los que les gusta dividir la Biblia en dispensaciones. Ahora, no es así. Vaya a Génesis, vaya al capítulo 6. Y cuando usted lee, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué tipo de gracia estamos hablando? La misma gracia que nos salvó a nosotros. Noé la halló en el tiempo prediluviano. ¿Por qué Dios escogió a Noé? ¿Porque era bueno? ¿Por qué lo escogió? ¿Porque era socialmente una persona de bien? No, lo escogió por su gracia. Noé era una persona limitado a nuestras mismas, como nosotros somos limitados. Tenía el pecado como nosotros también tenemos el pecado. Y si usted quiere comprobarlo, ¿qué fue lo que hizo Noé cuando se bajó del arca? ¿Perdón? Se emborrachó. Se emborrachó. ¿Cómo se va a emborrachar el hombre? Acaba de ver el juicio de Dios sobre el pecado de la tierra y se baja, planta una viña, coge la suma y se emborracha. Va a partirle la cabeza. ¿Verdad? Pero Dios lo escogió por gracia. Por gracia. La gracia es el vínculo, el medio vinculante que nos une a Dios en todo el trato de Dios con nosotros. Dios lo hace por gracia, porque quiere hacerlo, porque nos quiere dar algo que nosotros no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Y es lo que mueve a Dios hacia nosotros. Es lo que mueve a Dios hacia nosotros. A mí se me quedó el agua. Es lo que mueve a Dios hacia nosotros, hermano. Su gracia. Y su gracia nos fue concedida a nosotros antes de la fundación del mundo. Dios nos la dio hace mucho tiempo. Pero esta posibilidad de Dios de dárnosla se encuentra en la obra de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a seguir viendo textos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y los que son llamados es conforme a qué? Conforme al propósito de Dios. Es conforme a su propósito. Otro texto. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Romanos 9:11. Aquí estamos viendo cómo Pablo está explicando la gracia, pero también está explicando la elección. Dios nos escoge y nos da su gracia de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. A Él no lo mueven nuestras capacidades humanas ni cómo somos. Él no dice, mira, lo voy a escoger porque mira qué bien se comporta. No, Dios
cuando escoge incondicionalmente. Cuando da su gracia, la da incondicionalmente. Y se mueve en el propósito de su voluntad. Ahora, hermano, otro texto, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es un actuar de Dios. Ahora, en virtud de esto, la gracia es algo que nos es dado, no puede ser ganado. ¿Ok? Y es importante que entendamos esto. Nosotros no podemos hacer acciones que ganen la gracia de Dios. Nosotros no podemos hacer acciones que ganen el favor de Dios. Nosotros no podemos hacer acciones que nos den o hacernos meritorios de la salvación de Dios. ¿Y por qué? El pastor lo explicaba esta mañana y decía, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Si usted va a un significado más directo del texto, se está refiriendo a la almohadilla que usted usa cuando usted está con su periodo. Eso es para Dios lo que es nuestra justicia, o sea, después de usarlo. O sea, experimento próximo. Usted coja su almohadilla y obsérvela después de usada, y eso es su justicia delante de Dios. Es eso. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. Ahora, nosotros no podemos hacer nada para ganar de parte de Dios algo, ni su gracia, ni su salvación, porque no somos acto de su acción. Dios es el que se mueve a darnos lo que quiere darnos. ¿Ok? Por eso es por gracia. Ahora usted va a decir, y entonces no tenemos que hacer obra. No, usted no tiene que hacer obra para ganar esa gracia. Esa gracia usted la ganó por el propósito de la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted gana esa gracia, usted hace obra. ¿Entendió? O sea, la obra no está antes que la gracia, pero la obra va que se mata después de la gracia. ¿Entienden? Por tanto, yo pudiera decir, un creyente que no obra buenas obras, no ha tenido gracia. No es receptor de gracia, no es receptor de salvación, no tiene beneficios de Cristo en él, porque no obra. Yo no estoy diciendo que tú tienes que obrar para recibir. Yo tengo que decir que producto de que recibiste, obras. Y eso usted lo puede buscar en Santiago y va a estar mejor explicado que lo que yo pudiera hacerlo en esta noche. Ahora, otro beneficio. En Cristo Jesús fuimos justificados delante de Dios. Esto es otro beneficio. Y quiero decir, hermanos, que este beneficio es uno de los beneficios más importantes que nosotros recibimos en Cristo. Y es la justificación. Vamos a leer la Biblia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, del 1 al 2. La justificación, ¿qué es? Yo le traje un concepto. Lo dice Berkhoff en su teología sistemática. Y dice Berkhoff, la justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él, Dios, declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. ¿Qué significa esto? Significa que por medio de la justificación Dios nos declara justos. No nos hace justos, nos declara. Porque nosotros no provocamos justicia. ¿Cómo le dije que era la justicia? Bueno, ya usted sabe cómo es la justicia nuestra, no hay que repetirlo. Pero Dios nos declara justos. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué implica esto? Esto significa que Dios remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales, incluido en su estado como hijo de Dios, juntamente con su herencia eterna. O sea, cuando nosotros pecamos, nosotros infringimos la ley moral de Dios. Y cuando pecamos, nosotros estamos añadiendo culpa a nuestra vida. ¿Ok? Es como cuando usted tiene una infracción del tráfico. Cuando usted hace algo en el tráfico, yo no, porque yo manejo maravillosamente bien, pero usted que maneja mal. Cuando usted tiene una infracción del tráfico, usted y el policía lo agarra en eso y le da un ticket, usted tiene algo que pagar, ¿right? Y si a los 2 o 3 días, gracias a Dios que eso nunca me ha pasado, a los 2 o 3 días te vuelven a agarrar y te vuelven a dar otro ticket, y es verdad que no me ha pasado, yo soy estúpido, yo no puedo decir mentira en el público. Ya tiene 2 multas que pagar. Y si lo volvieran a agarrar dentro de 3 días más, va acumulando. Cuando usted viene a ver, tiene unos $1,000 y pico que pagar en multa. Así es la culpa.
se va acumulando y se va acumulando, producto de su pecado y el mío, ¿ok? Ahora, cuando usted es justificado, esa culpa queda pagada. Me acuerdo de una ilustración maravillosa que me aprendí en Cuba hace muchos años, y dice que había un muchacho en los ejércitos del zar Nicolás, no sé si era segundo o tercero, porque había un reguero de Nicolás terrible en el imperio ruso, antes del comunismo. Pero estaba ahí en el ejército, aquel muchacho, y lo pusieron de administrador de su unidad. Y el muchacho empezó a sustraer dinero de la unidad para jugar. Pero como todo el que empieza a jugar, nunca ganaba y llegó el momento que debía tanto a la unidad que no podía pagarlo para atrás. Y dijeron, no, vamos a hacer una auditoría y porque viene el zar a visitarnos. Y entonces el muchacho arregló sus cuentas, cuando vio lo que debía, puso abajo de la hoja: una deuda tan grande, ¿quién podrá pagarla? Y tomó el revólver para matarse. Esto es una cosa real de la historia, hermano. Tomó el revólver para matarse y cuando estaba en aquel lío, se durmió. Y se quedó dormido con la hoja puesta así. Y pasó el zar. Y cuando el zar miró lo que estaba pasando, el zar puso: pagado en su totalidad. Zar Nicolás, el número que le tocaba en la historia al pobre zar. Y se fue. Y cuando el joven despertó, la deuda había sido pagada por el zar. ¿Qué les parece? ¿Okay? Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Cuando fuimos justificados por Dios, Dios borró nuestra culpa por el pecado. Ahora, esto es en el plano judicial. Quiere decir, en el tribunal de Dios, esto ocurre fuera de nuestra vida y de nuestro mundo. En el tribunal de Dios, Dios removió la culpa por el pecado que teníamos y nos restaura nuestros derechos filiales como hijos y nos da una herencia eterna. Otra cosa que hace la justificación, o otra cosa que es acerca de la justificación, es que es fuera del pecador y no cambia su vida interior. La justificación es un acto judicial, es una declaración, es una sentencia, no cambia tu vida. Te hace justo, te declara justo, pero no te cambia tu vida. Es así como estás. Escucha, vamos a ver después qué pasa. Y la justificación tiene lugar una vez por todas. Quiere decir, Dios te declara justos y te declaró justo. No puede haber nadie que te haga culpable de nuevo. Como dice el Romano, ¿quién es el que condenará si Dios es el que justifica? ¿Usted me entiende? Ahora, ¿qué pasa? Que esta justificación garantiza que pasen cosas después que tienen que tener lugar obligatoriamente para que esta justificación sea válida. Primero, la justificación nos resguarda de las acusaciones y tentaciones de Satanás. Satanás no nos puede volver a acusar. Otra cosa, garantiza la santificación. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque la justificación judicialmente no nos cambia, no solo nos declara justos, pero nuestra vida tiene que cambiar obligado, porque no podemos seguir víctimas del pecado. Por eso entonces la santificación ocurre posterior a la justificación y es concomitante con ella. Quiere decir, es necesaria e imprescindible que ocurra por cuanto ya hemos sido declarados justos. Entonces la santificación no es más en el proceso en el que nos volvemos más como Jesús y nos vamos separando del pecado. Eso lo pueden encontrar en Juan 17:17, pero no lo voy a leer porque estoy apurado. Y dice que otra cosa que garantiza es que los servicios del pueblo de Dios sean aceptados. Primera de Pedro 2:5. ¿Qué significa? Cuando nos reunimos aquí, la justificación nuestra garantiza que nuestro servicio sea apto delante de Dios. Porque si no tuviéramos la justificación, estuviéramos igual que ya usted sabe que. Ahora, lo último, garantiza que podamos entrar y poseer una herencia perfecta en el cielo. Juan 17:24. Todo esto lo recibimos gracias a la justificación, que es un beneficio que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, el cuarto, vamos a ver el cuarto. Es temprano, podemos estar aquí hasta las 10 de la noche y terminamos bien. Entonces, el cuarto es, en Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable. Esto le gusta a todo el mundo. Estamos viviendo en una sociedad hollywoodense que nos encanta el amor. Todo es amor y hay gente que se vuelve amor nada más y es todo amor. Entonces, para buena noticia nuestra, el amor con que Dios nos ama es uno de nuestros beneficios en Cristo Jesús. Efesios 1:4, y lo tienen en el boletín. Según nos escogió Él ante la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha. No, me confundí, perdón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. ¿Ok? Ahora, note lo que dice el texto. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué dice el texto? Lo acabo de leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Qué éramos nosotros? Pecadores. ¿Y qué dice el texto? Cristo murió por nosotros. ¿Murió Dios por los cristianos? No, murió por los pecadores. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Y ya les digo al principio que estos son beneficios que obtenemos antes de ser cristianos. ¿Ok? Antes de ser, si usted analiza el contexto, ahí Pablo está diciendo, alguno puede que muera por alguien bueno, puede que alguien muera por un justo, pero Dios muestra su amor, muestra la grandeza y lo inconmensurable de su amor en que Dios no murió por justos, Dios murió por pecadores. Eso éramos nosotros. Ahora, primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, Dios nos ama primero, nosotros después le amamos a Él. Ok, quiere decir que Dios se mantiene siempre marcando el primer paso, dando el primer paso en favor de nuestra salvación. Y nosotros en respuesta entonces le amamos. Esto es una cosa que se aplica a nuestra vida en todas las áreas, ¿verdad? ¿Tú quieres amor? ¿Quieres que te amen tus padres? Ama tú primero a tus padres. ¿Quieres que te ame tu esposo? No le digas, ay, ven y ámame. No, ámalo tú. Y no te preocupes que algún día el esposo tuyo te va a amar. A lo mejor te demora 50 años amarte, pero te va a amar algún día. No importa, pero ama. Eso fue lo que hizo Jesús. En vez de estar el día entero ahí machacando, ama. Que algún día Dios, tu esposo te va a amar. A lo mejor te demora 50 años, vas a ganar la batalla y te va a amar. ¿Ok? Ahora, otro texto. Vamos a buscar otro texto. Gálatas 5:1. No es Gálatas 5:1. Es Romanos 8 del 37 al 39. Y escuchen lo que dice la Biblia de la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me acuerdo que estaba en Cuba estudiando para mi bachiller en teología, y yo choqué con el texto porque estaba estudiando teología sistemática, una teología sistemática que me dieron en los estudios del bachiller. Pero era tan mala la teología sistemática que daba ganas de llorar. Y ellos decían que se perdía la salvación, que tú podías perder la salvación. Y yo venía al texto y yo decía, ok, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo me quedaba así y yo decía, yo tengo que estar loco, yo no estoy leyendo eso en la Biblia. ¿Cómo puede ser que el folleto me esté diciendo una cosa y la Biblia me está diciendo absolutamente otra? Completamente. Pero yo decía, pero ellos han leído esto, pero ellos han pensado en esto, porque yo lo leo, yo no tengo que tener mucho conocimiento del español. Ahí dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no necesito otro texto en la Escritura para probar que nada me va a separar a mí de Jesús, que nada me va a separar a mí de Dios, ¿verdad? Y ni de su amor. ¿Por qué? Porque Dios se asegura que nos mantengamos en Él. Y esto es por su amor. El amor de Dios hacia nosotros es un amor especial, es un amor infinito y es un amor que no termina, es eterno. Y esto lo tenemos en Cristo Jesús. Ahora, ese fue el tercero. Yo tengo un lío grande aquí porque el lío es que yo cuando venía en el carro me di cuenta que podía darle mejor orden a esto y lo que he hecho es que ahora yo no me acuerdo ni cuáles fueron los que leí primero ni cuáles fueron los que leí después. Ok, vamos para el 5. Gracias al Señor. Vamos para el 5. Dice, en Cristo Jesús fuimos redimidos y todos nuestros pecados fueron perdonados. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia. Aquí tengo una nota, y está más bonita, dice la nota. Había 6 millones de esclavos en el Imperio Romano, quienes a menudo eran comprados y vendidos como muebles. Pero un hombre podía comprar un esclavo y liberarlo. Y esto fue exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. El precio fue su sangre. Primera de Pedro 1:18. Y es verdad. Redención. ¿Qué es redención? Redención es comprar por precio, ¿verdad? E implica liberación. Si usted va al libro de Ruth, usted se encuentra esta idea maravillosamente ilustrada en la vida de esta muchacha, ¿verdad? Allí va a ver que ella perdió a su esposo y ella buscó a un pariente cercano para que la redimiera. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando alguien moría, la esposa se quedaba desvalida y podía buscar a un pariente cercano que comprara las posesiones del marido y le diera descendencia a esa línea del marido que había muerto. Esto es lo que pasa en el libro de Ruth. Usted puede leerlo después y es una historia maravillosa. Ahora, esto mismo es lo que hizo Cristo por nosotros. Leemos la Biblia, Primera de Pedro 1 del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, lo que tú recibiste de tus padres fue tu vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia está diciendo que fuimos rescatados de la vana manera que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Fue Cristo el que nos rescató de aquella vida en la que vivíamos por su sangre. Él pagó el precio con su sangre. Porque acuérdense que redimir implica pagar un precio. Ahora, esto es algo interesante, hermanos, porque yo estoy viendo en estos tiempos una serie de creyentes que se han convertido en jueces de todo lo que aparece en este mundo, ¿verdad? Ellos están contra todo. Se fajan contra cuanto pecador hay en este mundo, ya sea homosexual, ya sea lo que sea, político corrupto. Y si usted se mete en Facebook, usted ve que ellos se fajan con todo. Ahora se la cogieron contra la educación en Estados Unidos, y están en contra de la educación, y están en contra de los ángeles, y en contra de la tierra, y en contra de la vida. Y se pasan en estas acciones como si ellos mismos hubieran salido de su depravación por su propia fuerza. Y yo digo, si tú entiendes, si yo entiendo que fuimos rescatados de la inmundicia en la que vivíamos por pura gracia, y que no fueron nuestras acciones las que nos sacó de allí, sino fue Dios, ¿cuál es el sentimiento que tenemos que tener para aquellos que no han sido rescatados? Compasión. Compasión. Y nos buscamos una aristocracia cristiana sin misericordia y nos las damos a juzgar a aquellos que todavía están metidos en el lodo, sin respuesta, con los ojos vendados, con los oídos tapados y sin esperanza y sin Dios en el mundo. No, tenemos que aprender un poquito a ser misericordiosos. Yo no digo que le riamos al pecado a la cara. No, el pecado es pecado y hay que decir es pecado. Pero podemos tener un poco de misericordia con los que no han sido liberados. Podemos tener un rostro más apacible. Si usted lee los evangelios, nunca Cristo criticó a los pecadores. ¿Cuándo los criticó? Dígame un texto. Nunca los criticó. El Señor siempre se mostró compasivo. ¿Qué le dijo a la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio? Vete y no peques. Ay, hija del diablo, ¿cómo se te ocurre pecar? Pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. No, no le dijo eso. Le dijo una cosa antes. Dígalo que lo tiene en la boca. Ni yo te condeno. Vete y no peques. Y Cristo tenía toda la acción y todo el derecho de condenar. Ahora, esta mañana decía el pastor que Dios, si se dejara guiar por sentimientos, ya nos hubiera consumido a todos nosotros. Y es cierto, porque nos pasamos la vida lo mismo. Sin embargo, Dios es paciente y Dios no se lleva de sentimientos, sino es fiel al pacto del cual somos nosotros objeto, ¿verdad? Y tenemos que mostrar un poco de compasión, porque nos estamos convirtiendo en una élite de santurrones criticones que se nos olvida que fuimos sacados de una vana manera de vivir por acción de Dios. Tú no lo hiciste porque eres inteligente. Dios te sacó y te compró con sangre. Tenemos que tener un poco más de compasión, ¿verdad? Un poco más de compasión. Pero bueno, eso fue una cola entre lechuga porque eso me está molestando últimamente. Esto significa que somos libres de la ley. Somos libres de la ley. Vamos a buscar un texto.
libres de la ley, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Cuando Cristo nos redimió, Cristo nos hizo libres de la ley. No tenemos que estar sujetos a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, ni tampoco tenemos que estar sujetos a las leyes civiles que vivió el pueblo de Israel. Segundo, estamos libres de la esclavitud del pecado. Romanos 6, del 1 al 14, dice así. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo desobedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo el pecado, bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa, hermano? Ahorita hablamos de que la justificación removió la culpa por el pecado, la quitó. Judicialmente no tenemos que pagar la culpa. Pero la redención nos libra del pecado en toda su extensión. El pecado nuestro no nos domina, no somos esclavos, ¿verdad? A mí me gustaba decir en Cuba que nosotros, el cristianismo no es una persona metida dentro de barrotes. ¿Saben lo que es barrotes, no? Diciendo, ábrame la puerta para pecar. O no me abras la puerta que no quiero pecar. No, eso no es el cristiano. El cristiano es alguien que tiene la puerta abierta y no peca porque no le da la gana. O peca porque es un sinvergüenza. ¿Verdad? Eso es el cristiano. Nosotros hemos sido libres del pecado. El pecado no nos domina. Cuando nosotros pecamos, pecamos porque queremos, porque somos unos sinvergüenzas. Y cuando no pecamos porque tenemos la libertad en nuestra alma. Dios nos libertó. La Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué cosa seréis? Seréis verdaderamente libres. Y la libertad es eso. Yo he oído cristianos decir, no, yo antes tomaba en el mundo, yo no puedo ver el ron cerca, yo tengo que estar lejos del ron. Digo, no, se ve y conviértete, porque tú cristiano no eres. Porque si tú tienes una debilidad al punto de que si tú lo ves, tú lo haces, entonces tú no has sido libre en el punto de vista de lo que es un cristiano de verdad. Nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros no pecamos por compulsión. ¿Ok? Si usted va a Juan, dice que el Hijo de Dios no practica, o el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no le deja pecar. ¿Verdad? No pecamos, hemos sido libres de eso. Si pecamos es porque ya tenemos, mira, madera aquí. Madera. Libres del poder de Satanás y del mundo. Libres de Satanás y del mundo. Voy a leer las dos citas a la vez. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y la segunda dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Leí Gálatas 1:4 y Colosenses 1, del 13 al 14. Hermanos, el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. No estamos bajo su autoridad, nunca la estuvimos, pero ahora estamos menos. ¿Ok? El inconverso, el diablo puede hacer lo que Dios le permita con el inconverso y a veces hace más. Pero nosotros, el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, ¿verdad? Así que cuando se le ponche el carro, no le eche la culpa al diablo. Se le ponchó el carro porque había una espina en la calle y le ponchó el carro. Hay gente que se pasa el día fajado con el diablo. Se me rompió la cafetera, eso es culpa del diablo. No pude ir al culto, el enemigo me encerró y no pude. Y es una guerra constante y anda con casco y con bayoneta. No, hermano. Nosotros no tenemos que estar preocupados por el diablo. El diablo fue vencido y decía Lutero que el diablo es un perro atado con cadena. ¿Hasta dónde llega un perro con cadena? ¿Hasta dónde llega? Hasta donde llega la cadena. Hasta donde llega la cadena. Por tanto, nosotros no tenemos que preocuparnos por el diablo. No es nuestro problema. El diablo no nos afecta más. No nos afecta más. ¿Ok? Y nos vamos a la última. Ya terminamos. Al último beneficio. Ok, dice, en Cristo Jesús fuimos hechos una nueva creación. Un hijo
de Dios, ¿verdad? Ahora, hemos estado hablando de que todas estas cosas suceden antes de que nosotros seamos cristianos, igualito la nueva creación. Esto es, la nueva creación en algunos casos puede ir seguido de la conversión, pero no necesariamente. Una persona puede nacer de nuevo, todavía tener una lucha un tiempo más y después convertirse, teológicamente hablando. O una persona puede nacer de nuevo y en el mismo momento puede convertirse. No hay problema. Pero siempre el no nacimiento o la regeneración precede al llamamiento interno y al llamamiento externo. El llamamiento interno es el Espíritu Santo tratando contigo, y el llamamiento externo es en el momento en el que tú decides, por una acción tuya, ser cristiano. ¿Ok? No hacer una oración mágica, no. En el que tú decides ser cristiano. Ok, bien, vamos a leer Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y yo he abundado mucho en esto el último año que llevo en esta iglesia, así que no voy a abundar mucho más. Solamente le voy a decir el concepto. ¿Qué es la regeneración? Dice Berkhoff que la regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición regente del alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición. Vamos a explicarlo para que usted lo entienda perfectamente. Una persona, vamos a ilustrarlo. Me gusta más que lo ilustre. ¿A quién agarro para esto? Ven, hermano, ayúdame en esto. Ok, vamos a pensar que este hermano es un pecador antes de convertirse. No lo es, ¿ok? Pero vamos a pensar. Entonces, el pecador se dirige al infierno, ¿ok? Todas las decisiones que él toma, él las va a tomar hacia el infierno. No importa lo que haga, la Biblia dice que Dios puso a los impíos en deslizadero y él va que se pela para el infierno, ¿ok? Todas sus decisiones están cautivas al pecado, están atadas al pecado, y él lo único que quiere desesperadamente es pecar y pecar y pecar, ¿ok? Acá está el cielo abierto. No, tú no puedes mirar al cielo, tú vas para el infierno. Tú vas para allá, no camines. Acá tenemos mira cómo mira todavía. No, acá tenemos el cielo y a él no le interesa. ¿Ok? Cuando nosotros éramos inconversos, ¿te interesaba el cielo? No te interesaba, querías ir al cielo. Tú querías pecar. Y él va caminando porque la disposición regente de su alma es pecar y va para el infierno el tipo, que se pela. ¿Me entiendes? Ahora, en un momento determinado, porque Dios lo escogió, porque Dios lo hizo, porque Dios lo hizo partícipe de su gracia, porque este hombre es objeto del amor de Dios, y porque Dios lo justificó, y porque Dios lo ama profundamente, Dios viene y por medio del Espíritu Santo lo hace renacer. Le pone un principio de vida nueva en su alma. Él no está consciente de nada, él va que se pela para el infierno. Y de momento, él dice que la Biblia, que el Espíritu Santo asegura que él tenga un ejercicio santo, el primer ejercicio santo. Y él hace esto. Y cambia. En su inconsciente, en su vida interior, se implantó una vida nueva y él empieza a mirar diferente las cosas. Ya lo que le parecía una locura de los cristianos, le empieza a ganar sentido. Ya lo que le parecía una cosa que no le interesaba, le empieza a preocupar. Y se quiere alejar del infierno. Y entonces da un paso de fe y se convierte. Y este hombre, ahora si te permite ir al cielo todo lo que tú quieras. Y este hombre empieza a caminar su vida cristiana poco a poco, producto de que en un momento determinado de su existencia Dios lo regeneró y lo capacitó para dar el primer paso y convertirse. Pero ¿quién dio el primer paso entre todos los primeros pasos? Dios. ¿Verdad? Y antes de eso había estado haciendo unos cuantos pasos que lo hemos estado viendo toda la noche. Mira, hermano, renacer es como me pasó a mí cuando Vela me regaló los espejuelos. Mira, si yo hago esto, yo a ninguno de ustedes les veo la cara. Yo lo que les veo es algo raro ahí. Que raro que ves, te ves bien raro. Entonces, yo incluso decía, yo pensaba que Estados Unidos era más bonito, yo pensaba que Estados Unidos tenía los colores más brillantes y no sé qué, y a mí eso me obstinaba un poco. Y el día que me puse estos espejuelos y empecé a ver los colores, el pastor se quedó anodado, porque yo dije, qué bonito es todo, qué nuevo está la cosa. Y yo le decía, qué gorda está mi esposa. Mira, hermano. Bueno, pero vamos así, ya que se ríen. Hermanos, eso es lo que le pasa al regenerado. Empieza a ver, empieza a vivir, renace. ¿Usted me entiende?
estábamos muertos. Oye, yo dije que la amaba. Estábamos muertos, hermano, y de momento renacemos. Y empezamos a mirar todo con los espejuelos correctos. Empezamos a entender una palabra que antes nos era locura. Y empezamos a anhelar cosas que antes no queríamos. Y empezamos a detestar un pecado que antes nos llamaba poderosamente la atención. Y entonces nos convertimos y empezamos a caminar hacia Dios. Esa es la regeneración. Es algo que ocurre en nosotros, que la hace Dios, y nosotros nos mantenemos totalmente pasivos. La regeneración la provoca el Espíritu Santo y el hombre permanece pasivo. Es un principio que cambia y afecta al hombre en todo su ser. Cambia el intelecto del hombre, cambia la voluntad del hombre y cambia el componente emotivo del hombre. Ya tus deseos no van a ser hacia el pecado, ya tu intelecto va a poder discernir la palabra de Dios y tu voluntad se va a mover hacia Dios, siempre y cuando quieras hacerlo. Porque ya vimos ahorita que si quieres pecar, desgraciadamente también puedes hacerlo. Ahora, es un cambio instantáneo, ocurre, ¡pah! Y ocurrió. Ya, es como nacer, hermano. Por eso es que se le llama nuevo nacimiento. Cuando usted nació, yo estuve en el nacimiento de mi hija. Mi hija no hizo nada, mi esposa fue la que lo hizo todo. La niña estaba ahí sin saber lo que estaba pasando y de momento nació. ¿Verdad? Así nos pasa a nosotros espiritualmente. Es un cambio instantáneo que ocurre en nuestra naturaleza y ocurre en la vida subconsciente. Quiere decir, nosotros no sabemos ni siquiera qué ocurre, solamente vemos el efecto de lo que ha pasado. Resumiendo, hermano, damos gracias, gloria y alabanzas a Dios de que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos dio su gracia por medio de Jesucristo. Dios nos justificó, nos amó, nos redimió y nos hizo una nueva criatura. Y todo eso antes de que nosotros pudiéramos darnos cuenta de que éramos hijos de Dios. Por tanto, si en esta noche podemos hacer algo, levante su mano al cielo y diga gracias, Señor. Hermano, levántelo. Será bueno, será cierto que estamos muy gente aquí. Y diga gracias, Señor, gracias porque me sacaste de la inmundicia, gracias porque me sacaste del pecado, gracias porque me sacaste de esa contaminación, Señor. Yo estuviera allí en aquel hueco, estaría todavía lleno de pecado, inmundicia y contaminación, pero gracias porque me sacaste, me redimiste, me diste una herencia y me diste una familia, y me estoy refiriendo a la familia de la casa y a la de la iglesia, y Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, hermano. ¿No nos llenamos de regocijo por esto? Amén. Nos llenamos de regocijo. Qué bueno es hablar de los beneficios, ¿eh? Un día los agarro con lo que tenemos que hacer nosotros dos. Ok, bien. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque qué bueno es ser tu hijo, Señor. Qué bueno es disfrutar de esta salvación. Qué bueno es saber que tú eres un Dios fiel y que tú, Señor, no vale tormenta ni gigante, Señor. Tú estás con nosotros y nos levantas y nos vuelves a levantar y más alto nos levantarás y nos darás una herencia eterna. Te pedimos que tú, Señor, nos hagas entender en nuestra cabeza y en nuestra mente y corazón cuán maravilloso tú has sido al provocar todas estas cosas, Señor. Y lejos de ser orgulloso y de ser vanaglorioso, Señor, con humildad reconozcamos que somos un producto tuyo y que si no fuera por ti, Señor, estaríamos totalmente perdidos. Ayúdanos a hacer depósitos de tu salvación, Señor. Y también predicarle a otros de que tú puedes amarle, Señor, y también puedes hacer lo mismo con sus vidas, Señor. Porque a nosotros en algún momento también pasamos por esa experiencia y supimos de tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas esta congregación de tus hijos, lo lleves a sus hogares con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.